Salmo 138, versículo 8. Dice la palabra del Señor así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Oiga bien eso. Jehová cumplirá su propósito en mí. Con ese pensamiento, esta noche el Espíritu Santo quiere recordarte que Dios tiene un propósito con tu vida. Con este versículo el Espíritu de Dios quiere decirte que no importa qué es lo que en este momento tú estés viviendo. Nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender a mirar más allá y más lejos de lo que ve la mayoría. No podemos quedarnos únicamente en las condiciones actuales, porque a veces lo que ocurre a nuestro alrededor nos muestra dolor, tristeza, escasez. No sé qué situación usted esté viviendo en su casa, pero yo puedo decirle que por encima de esa situación en la que usted hoy se encuentra hay algo más grande, y óigame bien, y es el propósito de Dios. Si usted tiene ese pensamiento claro, usted va a poder caminar en libertad y usted va a poder ser gente en la tierra, gente poderosa. Nadie podrá llegar a ser gente de influencia, nadie podrá llegar a ser gente de liderazgo, nadie podrá llegar a ser gente que sea reconocido por la gloria de Dios en su vida si no tiene claro que en su corazón el Espíritu Santo ha sembrado un propósito desde el vientre de tu madre. Si usted tiene eso claro, usted tiene que caminar todos los días de su vida para alcanzar ese propósito. Y una vez alcanzado, usted pueda desarrollarlo y pueda mostrarle a otros lo que el Espíritu Santo tiene para su pueblo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y vamos a ir a la palabra del Señor, y esta tarde quiero compartir un pasaje. Vamos a estudiar la vida del pueblo de Israel y lo que el pueblo de Israel tuvo que vivir antes de poder retomar su propósito. La Biblia dice en el libro del Éxodo capítulo 11 versículos 13 y 14 así: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Dice que los obligaron a hacer barro y ladrillo y toda labor del campo, y en todo su servicio, dice, al cual los obligaron con rigor. Si usted lee la Biblia en el capítulo 1 del libro del Éxodo, usted va a encontrar la historia lamentable, dolorosa y triste de un pueblo que se encontraba en esclavitud. En el capítulo 1 del libro del Éxodo encontramos la historia de un pueblo oprimido, de un pueblo esclavizado, de un pueblo totalmente torturado por el pueblo egipcio. Si usted lee la Biblia, ahí encontrará el dolor, las fatigas, el cansancio, la humillación, el señalamiento que de alguna manera un impío estaba haciendo sobre los hijos de Dios. La Biblia dice, porque ya Dios lo había declarado, ya Dios había lanzado una palabra, y era que íbamos a ser cabeza y no cola, que estaríamos encima y no debajo. Óyelo bien, quiero decirte, joven que estás aquí esta noche, el Señor te ha llamado no para dejarte donde te encuentras hoy, sino que Él te ha llamado para ponerte sobre muchos, para ponerte en alto, para engrandecer tu nombre, para hacer de ti un instrumento en la bendición de otros, para que a través de tu vida, tu casa y tu familia sean impactadas. Yo no sé si usted es el único de su familia que conoce a Cristo. Yo no sé si usted es la única persona en su familia que cree. Pero yo quiero decirle, si eres el único, pues con mucha más razón quiero decirte, contigo Dios tiene un propósito de bendición. Diga, yo tengo propósito. Dígale a su alma: alma mía, recuerda que yo tengo propósito. El pueblo de Israel terminó esclavo, oprimido. Yo quiero decirle algo: el desierto no fue diseñado por Dios para la vida de sus hijos.
Dios no quiere que tú vivas en un desierto. Dios no quiere que tú estés en la aflicción, en la escasez o en la tristeza. No, Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para tu familia. Dios lo que quiere es bendecirte. La Biblia dice: los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La Biblia dice que Dios es poderoso para darnos las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Óyelo bien, el propósito de Dios, el sueño de Dios con tu vida es grande. Tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. Porque no puedes permitir que la aflicción, que el dolor, que la tristeza, que la escasez, que todo esto se engrandezca en tu interior y te robe ese propósito que Dios tiene contigo. Porque hay personas que en medio de su situación se entristecen y se deprimen. Siento de parte de Dios decir esto: el diablo está levantando en medio de la juventud un espíritu de depresión. El diablo está levantando en medio de la juventud un espíritu de soledad, de aislamiento. Un espíritu en el que el corazón de los jóvenes se puede llegar a sentir, pese a tener muchos amigos, totalmente solo, porque siente que no hay sentido y dirección para su vida. Pero yo he venido a decirte en esta noche, de parte del Señor, que te prepares, porque cosas grandes Dios va a hacer contigo. Que te prepares, porque lo grande de Dios Él lo está preparando para ti. Que te prepares, porque pronto Dios va a hacer que tu puerta sea llamada para entregarte la bendición y lo que tú anhelas en el nombre de Jesús. Prepárate y gózate, alégrate. Alégrate, iglesia. Óyelo bien: aunque tinieblas cubran la tierra, aunque oscuridad inunde a las naciones, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En el capítulo 1 del libro del Éxodo encontramos un pueblo de Israel esclavo. ¿Era lo que Dios quería? Por supuesto que no. ¿Era lo que Dios había planeado para él? Desde luego que no. Si nosotros vamos unos versículos atrás, encontramos que un pionero para la bendición, mire, si hablamos en el propósito de Dios, si hablamos de cuál fue el sueño de Dios para el pueblo de Israel en Egipto, no fue esclavitud, no fue aflicción, no fue servidumbre, no fue escasez, no fue miseria, no fue humillación, no, todo lo contrario. Si encontramos en la Biblia, el primero que llegó allí, ustedes todos conocen la historia de José. José llegó a Egipto y llegó a pesar de la opresión y de la dificultad, porque Dios lo estaba acercando a un propósito, no solamente para él, sino para toda su familia y para toda la nación. Si usted lee la Biblia en el libro del Génesis, encontramos cómo José terminó en Egipto, y dice la Biblia que el Señor lo engrandeció, Dios lo honró, lo puso tan en alto que la gente tenía que reconocer, inclusive el mismo faraón tenía que saber y reconocer que el Señor estaba con él. Hoy quiero decirte, el mundo tendrá que reconocer que Dios está contigo por la sabiduría que tengas, por la posición que ocupes. Óyelo bien, por la manera a través de la cual tú le muestres a los demás la gracia que Dios ha puesto en ti. José fue elegido por Dios para abrir el camino y así conquistar la bendición para toda la nación. En el capítulo 41, versículo 39, dice la escritura, y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Mira lo que dice: tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo el pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo, lo quitó de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso
sobre toda la tierra de Egipto. Ese era el propósito que Dios le había entregado al pueblo de Israel. Y se lo entregó primero a José, que fue el primero que llegó a Egipto. Y oígame bien, si usted nota esto en la Biblia, encontramos cómo José llegó a ser un hombre de autoridad, un hombre de grandeza en Egipto. Cómo en el pueblo de Egipto, José terminó siendo el segundo más importante, de la nación más importante de toda la tierra. Siendo José, ¿de dónde venía José? Venía de una cárcel. ¿Y de dónde había estado? De la servidumbre, de la esclavitud en la casa de Potifar. ¿Y de dónde había salido? Había salido de una cisterna. Porque yo quiero decirte algo: cuando tú estás bajo la promesa de Dios, cuando tú estás bajo la cobertura de Dios, no importa la cisterna en la que posiblemente hoy el hombre te ha puesto, no importa el lugar de esclavitud momentáneo o de escasez momentánea, tú tienes clara en tu mente y en tu corazón que tú vas rumbo a la bendición, que tú vas rumbo al cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Oh, gloria a Dios. José llegó a Egipto. Y bueno, la historia termina diciendo que José fue, después del faraón, el hombre más importante. Más adelante, y cuando hubo escasez en la tierra, en toda la tierra hubo también escasez en Canaán, y la familia de José, todos sus hermanos, llegaron a este Egipto a pedir comida. Y encontramos lo siguiente en el capítulo 45. En el versículo 17 dice la palabra del Señor así. Génesis 45, versículo 17, que dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré, óigame bien, lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Así que no solamente José llegó a Egipto y terminó siendo un hombre de importancia y de influencia. La Biblia dice que cuando hubo hambre, vinieron los hermanos de José a pedir comida. Bueno, la historia, José se revela a sus hermanos, les muestra a ellos que él era aquel que ellos habían vendido. Y dice la palabra de Dios que a través de ese momento el faraón le hizo saber a José: hazme por favor el favor de traerme a tu familia, porque ellos van a vivir también en Egipto. Y le dijo: y lo vas a hacer habitar en lo mejor de la tierra. Déjeme bien, cuando Dios nos levanta, eso se llama ser exaltados. Una cosa es que tú quieras ser exaltado, pero otra cosa es que Dios te exalte. La Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hoy quiero decirte: serás exaltado no por tus méritos, serás exaltado por su poderosa mano. Y cuando fuere tiempo, Dios va a levantar tu nombre y Él te va a engrandecer. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta noche en el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Pero la pregunta es: ¿qué pasó entonces? ¿Por qué si llegaron y comenzaron siendo gente de importancia y de influencia? Si usted lee, por ejemplo, en la Biblia, encuentra que el faraón le dijo a José: mira, yo quiero que tu familia se encargue de gobernar, ponlos por mayorales del pueblo, de mi ganado. Entonces la pregunta es: ¿qué pasó allí? ¿Por qué en el capítulo 45 del libro del Génesis encontramos a un pueblo de Israel en Egipto bendecido? ¿Por qué encontramos en el capítulo 45 del libro del Génesis un pueblo de Israel próspero, en autoridad, en excelencia, en grandeza? Y en el capítulo 1 del libro del Éxodo encontramos ya un pueblo en completa esclavitud, en completa escasez, en completa miseria, en completa humillación. Algo pasó allí. Algo pasó allí. Y en esta noche quiero decirte, de parte del Señor, cuando se trata de recibir algo de Dios, ustedes y yo tenemos que aprender a
a sentir los momentos y a vivir los tiempos, a no dejarnos influenciar por el mundo ni permitir que se nos robe la bendición. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Perdieron la bendición. Y sabes, no perdieron la bendición. Primero perdieron la identidad, luego perdieron el propósito, terminaron perdiendo la posición y por último perdieron la bendición. Así que se pierde la bendición cuando se pierde la posición, se pierde la posición cuando se pierde el propósito y se pierde el propósito cuando se pierde la identidad. Y yo lo bien, el Señor a ti te quiere bendecir. El Señor a ti te quiere prosperar. El Señor a ti te quiere engrandecer. No lo dudes. Pero escucha esto. Llegará el momento en que la bendición Dios la pone en tus manos. Llega el momento en que Dios pone en tus manos lo que tanto soñaste, lo que tanto anhelaste, lo que tanto deseaste. Dios lo puso en tus manos. Y fue así como Dios bendijo al pueblo de Israel, primero con José y luego posteriormente, indudablemente, con todo el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel perdió. Y lo primero que ellos perdieron fue su identidad. Identidad que al principio tuvieron. Si usted lee la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 46, me llama la atención esto. Génesis 46, versículos 33 y 34 al 34. Génesis 46, desde el versículo 33, la Biblia dice así, que le dijeron a los hermanos de José: cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces le diréis: somos hombres de ganadería. Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Antes de que ellos se presentaran al faraón, la Biblia dice que le dijeron a los hijos, a los hermanos de José: mira, cuando ustedes vayan donde el faraón, ¿sabe qué? Digan que ustedes que son ganaderos. No digan bajo ninguna circunstancia que son pastores de ovejas, porque para los egipcios dice que era ¿qué? Abominación todo pastor de ovejas. Ojo. Y en el capítulo 47, y vino José y lo hizo saber al faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y están aquí en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante del faraón. Y faraón le dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? ¿Y ellos qué respondieron? ¿Qué respondieron? Somos pastores de ovejas. Y además así somos nosotros, y así lo fueron nuestros padres. Qué increíble, ¿eh? Yo no sé si usted está comprendiendo lo que el Espíritu de Dios le está diciendo en esta hora. A ellos les dijeron: bajo ninguna circunstancia digan lo que son. Digan que ustedes son otra cosa. Porque si ustedes dicen que son pastores de ovejas, muy seguramente, como esto es abominable ante los egipcios, los van a echar de la tierra. Así que bajo ninguna circunstancia digan que son pastores de ovejas. Y a mí me encanta que en el capítulo 47, cuando el faraón les preguntó ¿cuál es su oficio?, ellos dijeron: nosotros somos pastores de ovejas. Y además así no somos nosotros, y así fueron nuestros padres. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama identidad. Eso se llama no avergonzarse de lo que soy. Óyelo bien. Mira, quiero decirte, dale un fuerte aplauso al Señor si lo crees. No te avergüences. No te avergüences de tu familia. No te avergüences de ti. No te avergüences. Vivimos en una sociedad donde siempre queremos mostrar algo que no somos. Queremos mostrarnos a los demás como gente diferente.
quiero decirle algo. Mostrando algo que no eres, no vas a llegar al lugar donde Dios te quiere llevar. Tienes que reconocer: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Sabes qué? No te avergüences de, óyelo bien, no te avergüences de tu familia. No te avergüences de tu condición económica. Vivimos en un mundo donde la gente se avergüenza por no tener. Y por la vergüenza de no tener, ¿sabes qué? Son capaces de hacer lo que no deben, con tal de seguir teniendo y manteniendo una apariencia que no viene con la realidad. Óyelo bien, te digo algo. No se trata de mostrar algo diferente a lo que eres. No te avergüences de tu identidad. No te avergüences. Pablo le dijo a Timoteo: oye, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. No te avergüences, ni siquiera te avergüences de mí, preso suyo. No te avergüences. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Óyelo bien, no te avergüences. Miren, necesitamos jóvenes que no se avergüencen. Si tú quieres que Dios te ponga en alto, si quieres que se cumpla en ti el versículo más lindo que yo puedo encontrar en el Antiguo Testamento de exaltación, que es el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 8 y 9, que dice: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, te escogí cuando eras un don nadie, y dice: y te he puesto para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y te he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y dice: y te he dado un nombre grande, grande como los que hay en la tierra. Si tú quieres que ese versículo se cumpla en tu vida, quiero decirte: no te avergüences del evangelio. Si tú quieres que Dios te exalte, no te puedes avergonzar. No te avergüences de tu fe. ¿Sabes qué? No te avergüences de tu fe. Necesitamos jóvenes que trasciendan a los demás. Aquí todos somos creyentes, pero ¿sabes qué? En tu universidad tú tienes que mostrarles a ellos la clase de fe que tú tienes. No puedes quedarte callado, no puedes ser un testigo silencioso del evangelio. No puedes vender tu identidad. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque sabes que es poder de Dios. Si tú no te avergüenzas de la fe, si tú eres un hombre de oración y no te importa orar en el lugar que sea, a la hora que sea y por quien sea, si tú no te avergüenzas, quiero decirte: el Señor tampoco se avergonzará de ti. Y así como lo has honrado delante de los hombres, Él te honrará a ti también delante de los hombres. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué dice el faraón? Bueno, ¿y qué pasó cuando los muchachos le dijeron: somos pastores de ovejas? Dice el versículo 4. Entonces dijeron a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es muy grande en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, a la tierra de Egipto, la tierra de Egipto delante de ti está. Dice: en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Qué lindo eso, ¿eh? Alguien que no se avergonzó de su identidad. El faraón tuvo que reconocer que en ellos había algo especial, y dice: los vas a hacer habitar en la tierra de Gosén. Allí habitarán tu padre y tus hermanos. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. O sea que ahí encontramos un acto de maravillosa exaltación. Conozco de jóvenes, de jovencitos y jovencitas que en la universidad se sienten extraños, porque yo no hago lo que ellos hacen, me siento mal.
Yo no soy como ellos. ¿Sabes qué? Quiero decirte algo. Tú no eres como ellos, es verdad. Tú no eres como ellos. Tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa, tú eres un pueblo adquirido por Dios, que fue llamado de las tinieblas a la luz admirable, para que anuncie las virtudes de ese que te llamó. No eres como ellos. Por lo tanto, te digo de parte de Dios, vive tu fe con intensidad. Vive tu fe con profunda convicción. Quien no tiene convicción no tendrá identidad. Cuando se tiene identidad, se tiene propósito. Cuando se tiene propósito, se tiene posición. Por eso el propósito con el cual Dios nos llevó a la tierra de Egipto fue un propósito que se cumplió inicialmente, pero luego se perdió. Y esto me encanta, que cuando tú tienes una bendición en Cristo, puedes sentir y saber que definitivamente el Señor cumple su palabra y la hace realidad en la vida de cada uno de nosotros. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos. En el versículo 11 del capítulo 47 dice: y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó el faraón. ¿Tú quieres estar en lo mejor? ¿Aló? No te avergüences del evangelio. Ten convicción, ten identidad, y de manera maravillosa el Señor va a cambiar tu historia y Él te va a bendecir de manera sobrenatural. En el capítulo 1 del libro del Éxodo, en el versículo 6, dice la Biblia así: pero murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. La primera generación había habitado en la tierra de Egipto, en autoridad, en bendición, en prosperidad. Los puso el Señor por cabeza. Pero dice la Biblia en el capítulo 1 del libro del Éxodo que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y bueno, evidentemente ahí fue cuando el nuevo faraón levantó una gran opresión contra el pueblo de Israel. Ojo, un nuevo rey. Un nuevo rey. ¿Sabes que en este mundo las cosas cambian? El reino de los hombres cambia. Esta semana todo el mundo estaba pendiente de lo que iba a ocurrir en la Capilla Sixtina. Habent papam. Ellos tienen papa. No diga habemos. Ellos tienen papa. Nosotros tenemos Padre y Él no ha cambiado. Sigue sentado en su trono, reinando. Y óigame esto: cambió el rey, cambió el faraón. ¿Sabe que Dios te quiere llevar a ti a una dimensión donde tu bendición no dependa de los hombres? Porque mientras José vivía, había bendición para el pueblo. Mientras el faraón de aquel entonces vivía, había bendición para el pueblo. Pero ¿qué pasa si se muere José? ¿Y qué pasa si se muere el faraón? Quiero decirle algo, usted tiene que aprender algo. ¿Cuál es el soporte de tu vida? ¿Tu papá, tu mamá, tu marido, tu mujer, tus hijos, tu empresa? ¿Cuál es el soporte de tu vida? Mira, si tú pones tu vida sobre un soporte falso, ese soporte falso se puede perder. Se puede debilitar, y aún ese soporte se puede volver totalmente inestable. Pero yo quiero decirle algo: si tú quieres tener una vida próspera, una vida de estabilidad, no te fundamentes en los hombres. La Biblia dice: maldito
el hombre que confía en el hombre. Bendito aquel que pone su confianza en Jehová. Será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No verá cuando venga el calor. ¿Sabe cuando dice no verá cuando venga el calor? ¿Sabe qué? No le importan las estaciones del año. No le importa si está lloviendo. No le importa si hay verano. No le importa, porque cuando tú dependes de Dios, no dependes de los hombres ni de las circunstancias momentáneas y pasajeras de la tierra. Óyeme bien. Jesús está sentado en su trono. Mire, le quiero decir algo. Yo no sé qué relación, posiblemente usted puede tener una muy buena relación con su jefe donde trabaja. Y algunos dirán, ay, que no me cambien el jefe, porque si me cambian el jefe se me va el soporte, se me va la ayuda. Hay personas que dependen de la política. Hay gente que depende de la política y viven de la política. Pero ¿sabe qué pasa con la política? Que si no gana el político que ellos apoyaron, hasta ahí llegó. ¿Dónde los van a buscar? Allá en Puerto Mocho. Allá se van sus sueños, allá se van sus ilusiones. Gente ahogada, invierten dinero, tiempo, esfuerzo y terminan frustrados. Por eso usted tiene que aprender a poner su mirada en el que no se mueve. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual mediante el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y dice la Biblia que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire, voy a contarle un testimonio aquí de un joven llamado Daniel. Vamos a ir a Daniel. Me encanta, esto me ministra de verdad. Le voy a demostrar qué significa tener identidad y propósito. Daniel capítulo 5, versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero mire lo que dice aquí. Y la misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos. Qué interesante eso, ¿ah? La misma noche usted dirá, qué mala suerte le da a Daniel. Que el día que el rey lo corona, lo manda, le da una autoridad y wow, qué tremendo, qué bendición. Algunos estaban orando para que eso sucediera, para que a Daniel lo pusieran en alto. Dice, la misma noche que fue muerto Belsasar, la misma noche fue muerto Belsasar. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Quiere decir que cada torero con su cuadrilla, dicen allí. Significa que ahora el nuevo rey, porque ojo, había cambiado no el rey, había cambiado no solamente el rey, sino el reino. Antes era el imperio de Media y de Persia, el imperio babilónico. Ahora era otro imperio, el imperio de Media y de Persia. O sea, hubo un cambio de rey, pero también hubo un cambio de rey y de imperio. Pero vayamos al capítulo 6, versículo 1. ¿Sabe qué? Le pareció bien a Darío, ese nuevo joven que se levantó allí, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos le colocó 3 gobernadores, de los cuales, ¿qué dice ahí? Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. En el versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Yo quiero decirle algo. Yo no sé, dice que 3 minutos faltan, pero le voy a decir algo. Uy, qué autoridad, hermano. Le voy a decir algo. Con esto quiero decirle, mire, si usted depende de los hombres,
se frustrará. Si usted depende de las personas, se quedará esperando. Pero si usted depende del Señor, si usted confía en Él, si usted dice: Señor, mi vida está en tus manos, yo no dependo de los hombres, yo no dependo de las circunstancias, yo no dependo de la plata que hay en mi casa, yo dependo de ti, Señor. Yo quiero decirte algo: el Señor proveerá, Él abrirá el cielo, Él traerá bendición sobre tu vida. No importa que cambien los reinos, no importa que cambien los reyes, Dios sigue siendo Dios, sentado en su trono para bendecir a sus hijos y para llenarlos de gloria, de honra, de excelencia y de exaltación, por cuanto tú has dependido de Él. Por eso, iglesia, hoy te digo, tienes que aprender que por encima de todo, el Señor tiene un propósito con tu vida. El propósito no depende de las personas ni de las circunstancias, depende de su reino, y el reino de Dios es eterno. Confía en Él, dependa de Él. Usted va a ser levantado, usted va a ser fuerte. En el capítulo del libro del Éxodo, en el capítulo 1, encontramos un pueblo de Israel que había perdido el propósito. La historia es maravillosa. Todos ustedes conocen lo que significó el pueblo de Israel a través de Moisés se levantara a enfrentar al faraón para poder reclamar su bendición. Cuando el pueblo de Israel se levantó con autoridad, cuando Moisés y Aarón, como hijos de Dios, comisionados por el Señor, se levantaron a guerrear espiritualmente contra el faraón. Tú puedes leer la historia. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Y sabes por qué salieron de Egipto? Con esto termino. Una de las cosas que José tenía claro mientras estaba en Egipto, en el capítulo 50, versículo 24, José murió en Egipto, pero él sabía que su permanencia en esa tierra iba a ser temporal. Génesis capítulo 50, versículo 24 dice así: y José le dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. En el capítulo 20 del Éxodo, capítulo 2, Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25 dice así: aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Con esto quiero decirte, si estás viviendo una calamidad, eso es lo que tienes que hacer. Que tu clamor suba al trono de Dios. No tu queja, no tu murmuración, no tu angustia, ni tu llanto. Que tu clamor suba. En el versículo 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos. Me gusta esto. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Sabes qué? Cuando se pierde el propósito, porque eso fue lo que perdió el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. De haber sido cabeza, terminaron siendo esclavos. De haber sido puestos como mayorales, como capataces, terminaron siendo oprimidos por el pueblo. Pero aquellos, en medio de su fragor, en medio de su lucha, en medio de su carga, lo que hicieron fue clamar a Dios. Y dice la Biblia que Dios oyó su clamor. Me gusta, porque Dios se acordó de su pacto. Dios se acordó de su pacto. Yo creo que te pongas de pie. En esta noche, como ministro de Jesucristo, te digo:
Hay un pacto. El día que tú le entregaste tu vida a Jesucristo, ese día hubo un pacto. Dios dijo ese día que te iba a dar vida y vida abundante. Retoma tu identidad, para que una vez retomada la identidad, retomes tu propósito. Para que retomado el propósito, retomes tu posición. Y para que retomada tu posición, no de estar en la cola sino en la cabeza, entonces puedas tú retomar la bendición. Pero dile a Dios: Señor, yo estoy aquí en esta hora, dependiendo de ti, no de los hombres. Tú tienes un mañana. Eres joven. Algunos adolescentes. En esa etapa de la vida se adolece de mucho. No se tiene dinero, no se tiene plata, no se tiene novio, no se tiene novia, pero se tienen sueños y anhelos. Quiero decirte, aprende a ir delante del Señor, a reconocer que solamente Él puede levantarse a favor tuyo. Si te sientes solo en esta tierra porque tu papá o tu mamá no te quieren ayudar, no te pueden ayudar, quiero decirte, el Señor está sentado en su trono. Él no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él te va a bendecir. Él va a permitir que tú asumas tu papel, tu posición, y puedas caminar hacia una bendición grande y poderosa.